Bueno gente, bienvenidos una vez más a mi canal Viajando Parejo. En esta oportunidad vamos a estar viajando desde Los Ángeles hasta Miami con American Airlines. Y vamos a estar dando nuestro más sincero review, opinión de cómo es viajar con esta aerolínea. Así que quédese con nosotros hasta el final de este video para mostrarle paso a paso cómo es viajar con American Airlines. Mira gente, dato importante, cuando vayan a viajar desde Los Ángeles, asegúrense de salir por lo menos 3-4 horas antes para vuelos domésticos. Yo sé que estamos acostumbrados a hacerlo a 2 horas, pero hablando con el driver que nos trajo del charter, desde el rental car para acá, dijo que mucha gente lo dejan sus vuelos cuando se viene al aeropuerto con 2 horas de anticipación. ¿Por qué? Porque aquí en Los Ángeles el tráfico es horrible, gente, horrible de verdad. Así que importantísimo salir con bastante tiempo de anticipación para que no los deje su vuelo. Nosotros ahorita vamos caminando, el driver nos dejó en el terminal 6 y American Airlines está en el terminal 4. Por la misma razón, él nos pidió el favor que se nos puede dejar en el 6 y que camináramos hasta la 4, porque el tráfico para llegar a ese punto, si se hubiese metido por el camino que es, créelo que todavía estuviéramos esperando allá. Y nosotros llegamos al rental car a las 9 de la noche, entregamos el carro y apenas estamos llegando al aeropuerto, son las 10:03 de la noche. Y bueno, estamos a 5 minutos del rental car para acá. Imagínense el tráfico que hay. Así que tomen nota y salgan con tiempo si van a estar volando desde el aeropuerto de Los Ángeles a cualquier destino. El aeropuerto de Los Ángeles es el segundo aeropuerto más ocupado en los Estados Unidos y el cuarto en el mundo en términos de tráfico de pasajeros, manejando más de 80 millones de pasajeros anualmente. El código LAX, en inglés LAX, tiene un origen peculiar. Originalmente los aeropuertos usaban solo 2 letras, pero con el crecimiento de la aviación se añadió una X como relleno y el nombre se mantuvo como LA. Y por aquí finalmente llegamos al terminal 4, si no me equivoco, es por donde tenemos que estar embarcando nosotros. Y luce bien bonito esta parte del aeropuerto, porque todo lo demás estaba como un poquito viejo. Esta es mi primera vez viajando aquí desde este aeropuerto. ¿A dónde vamos? Para allá. Ahí está América, pero no sé. ¿Cómo? Ah, en el 5. Bueno, vamos, ya pasamos la parte nueva. Ahora tenemos que salir aquí para llegar a nuestro terminal. Porque, no sé, por algún motivo no encontré el lugar donde embarcamos. Pero bueno, no importa. Aquí les voy a mostrar cómo luce la parte de afuera del aeropuerto, que está como en remodelación. Este aeropuerto ofrece más de 190 destinos nacionales e internacionales en los 5 continentes. Es un importante punto de conexión para vuelos hacia Asia, Oceanía y América Latina. Bueno, y por aquí deberíamos estar haciendo el proceso de check-in, pero nosotros lo hicimos directamente desde el celular con esta pantalla touchscreen, pero nosotros no lo necesitamos porque gracias a la tecnología, ya les voy a mostrar, gente, tengo aquí mi boarding pass listo para embarcar y es terminal 4, grupo 5, asiento 25B. Thank you. Mira gente, otro consejo importante: si van para un viaje corto y vas así como quien dice ligerito, es mejor que te lleves un bolsito así como este con tu ropa, no tienes que hacer el chequeo, pasas rápido y todo fluye más, pues. Por lo menos ya nosotros tenemos tiempo haciéndolo, y cuando son viajes domésticos lo que hacemos es traernos un bolso de espalda. ¿Viajas al extranjero y necesitas estar siempre conectado? Instala y activa tu eSIM automáticamente con solo presionar un botón. Lo primero que debes hacer es instalar el app en tu dispositivo. Después, buscar el destino a cualquiera que vayas, ya que HolaFly te ofrece más de 200 conexiones con datos ilimitados y sin costo de roaming, redes rápidas y estables. Y usando nuestro código Viajando Parejo, podrás disfrutar de un descuento exclusivo. Con HolaFly y SIM Cards, estar en línea nunca fue tan fácil. Bueno, ya salimos de TSA y nos dirigimos hacia la puerta que nos toca embarcar. Bueno gente, por los momentos viajar en este aeropuerto ha sido fácil, siendo uno de los aeropuertos más ocupados y más transitados de los Estados Unidos. Por ahora el procedimiento ha sido fácil. TSA pasamos rapidito,
Tardamos 5 o 10 minutos cuando mucho. La revisión del pasaje, la identidad y todas esas cosas fue rápida. O sea, por ahora vamos a darle punto positivo al aeropuerto de Los Ángeles. Y ya por aquí son las 10:23 de la noche y los locales están cerrados. Por lo menos este está cerrado. Vamos a seguir caminando a ver si nos encontramos más negocios abiertos. Por aquí hay uno. Esta tienda no puede faltar, que es Hudson Bookseller. En todos los aeropuertos hay una. Y te venden las almohaditas, libritos para leer, accesorios para teléfono. Y casualmente, mira, enfrente de la tienda está la puerta de nosotros, que es la 42A. Allá al fondo está el counter, que en este momento está cerrado. Bueno, y yo mientras tanto voy a dar una vueltica por aquí para mostrarles a ustedes este terminal, que es el terminal 4, habíamos dicho, ¿cierto? Sí, el terminal 4. Bueno, tienen que disculparme, gente, porque a veces entre una y otra cosa se me olvida. Pero no, este es el terminal 4. Vamos a caminar por aquí para que vean como chiquito, ¿vale? Bueno, aquí les muestro entonces. Por aquí, estas escaleras los llevan a todo el terminal 5 y 7. Quiere decir que el aeropuerto se conecta también por dentro, la zona de tránsito. Mira, 5 y 7 bajando por aquí. Y para las personas incapacitadas, aquí el aeropuerto les brinda el elevador para que puedan conectar hacia el terminal 5 y 7. Bueno, y por ahora, ya que caminamos el terminal 4 completo, vamos entonces a esperar que sea la hora para abordar y para seguirles mostrando cómo es viajar con American Airlines desde el aeropuerto de Los Ángeles, California. Bueno, y para los que no saben, por aquí también a esta hora está llegando gente. Esperamos que llegue ese vuelo. Estaremos llegando a Miami a las 8 de la mañana. El vuelo nosotros está pautado a salir a las 12:20 AM, llegando a Miami a las 8 AM. Vamos a ver qué tal el vuelo, vamos a ver qué tal el proceso de abordar. Vamos a ver qué tan rápido se mueve aquí, qué tan organizados son. Y todo eso lo vamos a estar documentando para así después al final de este video decirles nuestra más sincera opinión de cómo es viajar con American Airlines desde Los Ángeles, California. Y bueno, por ahora aquí vamos a mostrarles en qué asiento nos toca y cómo luce el boarding pass en nuestro smartphone. Bueno, gente, aquí está cómo luce el boarding pass en el smartphone. Ahora tenemos la habilidad de ponernos en nuestro wallet el ticket de avión. Hacemos aquí este azulito que está aquí y es el de American Airlines. Nos toca el vuelo 1637 en la puerta 42A. Y el vuelo sale a las 12:20 AM, terminal 4. El vuelo afortunadamente está on time. Vamos a darle un positivo a American Airlines. Y soy el número grupo 5 de abordaje y me toca el asiento 25B. Te dan este número de código que es el que se muestra en la puerta para asegurar que eres tú la persona que estás abordando junto a tu identidad. Y nosotros mientras tanto esperamos, vamos a ir a una tiendita aquí a comprarnos algo de beber, porque como ustedes ya saben, en los aeropuertos no se puede ingresar líquido, pero sí traímos nuestras comiditas, que si la chuchería, esas cositas, porque aquí adentro comprar siempre es caro, sobre todo para las personas que viajan con un low budget, con un costo económico, para poder así hacer mucho más viajes. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestra comidita, viajamos con bolso de espalda y lo único que compramos aquí en el aeropuerto es las bebidas. Y en este momento estamos buscando de dónde encontramos algo. Aquí está la tiendita ya. Vamos a buscar aquí algo de beber. Vamos a ver qué tal los precios, si es que los tienen puestos ahí. $6.29, una agüita. Bueno, nosotros decidimos comprar esta agüita que está en $4.19. La otra estaba en $6. Al igual me parece que está cara, pero bueno, decidimos por esto. Aquí seguimos, esperandito. Son las 10:55 y nos salimos a las 12:20. O sea, seguimos esperando entonces. Bueno, ya por aquí acaban de salir los últimos pasajeros. Ahora viene siendo el último que viene en silla de ruedas, un pasajero asistido. Y son las 11:15 de la noche y nuestro vuelo nos toca abordar a las
12:20 como se lo he nombrado. Vamos a ver qué tan rápido es el proceso y qué tan rápido hacen todo para arreglar el avión y dejarlo listo para que nosotros abordemos y nos vayamos a tiempo. Vamos a ver qué tal, gente. Seguimos evaluando cómo es viajar con American Airlines. Y por allá va saliendo el crew que viene en el vuelo del avión que vamos a tomar nosotros. Por allá también podemos ver a las aeromosas y los sobrecargos que nos van a tener en nuestro vuelo. Y ya por aquí está ahora, cuando son las 11:18, están cerrando la mayoría de las tiendas. Ya la que tenemos al frente, el Hudson, cerrada, gente. Así que bueno, ya saben, traigan sus cositas para que no se queden sin nada. En 26 minutos comienza el proceso de abordaje con American Airlines. Y mientras espero por mi vuelo, veo Isa por ahí. Ya por aquí, en aproximadamente 3 minutos, van a comenzar a llamar a la gente y aquí está la gente haciendo la cola. Yo no me voy a atorar porque yo soy el grupo 5 y voy a esperar que me llamen para entonces proceder con el proceso de embarcación. Bueno, gente, ya llamaron mi grupo, soy el número 5 y ya estamos listos para abordar. Bueno, por ahora todo va bien, va tranquilo, va ordenado, o sea, no va el bululú de gente como con otras aerolíneas, o sea, bien, vamos bien. Ahora sí ya estamos casi que entramos, mira, son las 11:50, eso quiere decir que estamos a tiempo, justo lo prometieron allá. Bueno, gente, y cuando son las 11:58 de la noche, ya estamos entrando, poniendo nuestro primer pie en el avión y creo que estamos a tiempo. Bueno, hasta ahora, gente, el proceso de embarque ha sido bien, pero bien placentero, de una manera rápida, sencilla, sin mucha demora. Y bueno, no tengo queja por ahora de American Airlines. Bueno, para la gente grande como yo, está cómodo, mira, por lo menos las piernitas, vamos bien. Quiere decir que otro punto positivo para American Airlines. Me acabo de sentar en mi asiento y vamos bien, gente, vamos bien, a tiempo. Y una cosita más que quiero decir sobre American Airlines, la única cosita que creo que le hace falta es una pantallita en el asiento adelante como lo que tiene JetBlue y otras aerolíneas, sobre todo en estos vuelos largos de 5 horas y media desde Los Ángeles hasta Miami. Esa es la única cosa que yo le pondría adicional a este avión. Está suficientemente espacioso, el asiento está cómodo. Una cosa que me acabo de dar cuenta es que el puesto donde toqué no reclina. Está pegado de la pared porque soy el último, bueno, estoy a mitad del avión, estoy en el ala, pero no reclina. Esa parte es otro negativo para American Airlines. Van dos cosas que no me parecen que deberían de tenerla. Vamos a ver qué tal el despegue, el transcurso del viaje, cómo nos atienden los sobrecargos, que sean bien amigables, bien amables y educados. Vamos a ver si eso va a ser así, para que yo pueda darle mi opinión cuando termine este video. Aquí mientras tanto esperamos que salga el vuelo, comemos un manicito porque nos espera un vuelo largo, gente, largo. Son 5 horas y media aquí como unas sardinas enlatadas. No, vale, mentira, tenemos un poquitico de espacio. Como les dije, no es el avión más cómodo con respecto a los asientos, sobre todo en esta fila que nos tocó, pero se puede manejar. Bueno, gente, me acaba aquí de enseñar mi esposita que los teléfonos se ponen así y no así como lo tengo yo, porque así es para los iPads, lo pones aquí y lo recuestas de aquí. Así es la forma correcta para los teléfonos. Bueno, gente, comenzamos a movernos ya de retroceso. Son las 12:26, aceptablemente en tiempo, y eso es un punto positivo para American Airlines, gente.
gente, ya son las 7:55, hemos aterrizado en Miami, aterrizamos a tiempo y todo perfecto. Bueno, buenos días gente, y aquí miren, tuve que poner los lentes porque dormí pero incomodísimo. Le voy a dar mi review de cómo voy a viajar con American Airlines. Número 1, el check-in súper chévere porque bueno, lo hicimos a través de la aplicación y no viajamos con maleta. Número 2, el proceso para abordar súper rápido, a tiempo y organizado. Número 3, el otro beneficio que tiene es que bueno, nos trataron muy bien los empleados. Entonces las cositas que no me gustan con American Airlines, y olvidé, el precio desde Miami a Los Ángeles, súper bueno, la verdad, en comparación con otras opciones que había. Lo que no me gustó fue que mi asiento no reclinaba, la verdad, donde tocó, y que tampoco tenía pantalla para ver películas, considerando que este vuelo es de 5 horas y media, que es de 6 horas en un avión, deberían tener pantallas. Con respecto a la distancia de la rodilla, no hay mucho que pedir porque todos los aviones son casi iguales la distancia. Y bueno, salió 15 minuticos atrasado, pero llegamos a tiempo a nuestro destino final. Entonces, en general, ¿qué decimos? Sí la recomiendo, súper chévere. Y las quejas o las cosas que no me gustan, la verdad, no tienen mayor impacto en el viaje con American Airlines. Bueno, ese fue mi más sincero review de American Airlines, de cómo viajar con American Airlines desde Los Ángeles hasta Miami. Y ahora sí, mi gente, me toca despedirme. Hasta un próximo video.